Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Vamos a dar inicio hoy a la sesión informativa que se titula Vive, estudia y trabaja en España, que hemos preparado desde Nexo, la verdad con mucha información valiosa y con el objetivo de contarles a mayor profundidad y con más detalle todo el alcance que desde Nexo tratamos de ayudar a los diferentes alumnos interesados en los diferentes países de Latinoamérica. El objetivo de esta sesión es ir viendo algunos puntos importantes que suelen ser la fuente de preguntas que cada uno de ustedes manifiesta por alguno de los medios, ¿no? Ya sea por algún comercial, directamente en nuestras redes sociales, y este espacio como tal es un espacio para ustedes, ¿ok? Vamos a empezar con el contexto. Muchos de estos datos, si ya los conocen, fenomenal, si no, es importante que lo sepamos, ¿ok? ¿Por qué España y por qué ahora? La verdad es que el decir ahora ya no es algo muy novedoso porque para muchos de nosotros ya es una realidad que Madrid en concreto, España en general, es un país con grandes oportunidades para todos los que venimos de Latinoamérica. Algunos datos interesantes es que casi el 50%, para ser exactos el 47% de todos los estudiantes en algún centro de estudios en España, sea universidad, instituto, centro universitario, el 47% proviene de Latinoamérica, ¿ok? Esto es una cifra muy interesante porque nos posiciona de cara a una realidad, que hay una oportunidad muy grande, principalmente por el alcance y la oportunidad que me da estudiar en España, ¿ok? Van a ir viendo información, también otros datos, pero me parece interesante este en concreto, que menciona una realidad que hoy por hoy se está dando y cada año pretende ser aún mayor, ¿ok? Aquí pueden ver algunas noticias de diferentes medios, algunos de Latinoamérica, que básicamente menciona esta realidad que les digo, ¿no? Hoy por hoy, 1 de cada 7 habitantes en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es extranjero, concretamente de Latinoamérica, ¿ok? Nuevamente se abren las oportunidades, no solamente para el tema del estudio, sino para el tema de la inserción laboral, que es un gran objetivo de todos los alumnos que vienen a través de nosotros hacia alguna de las universidades, ¿ok? Ahí van a poder visualizar otro tipo de noticia, que son datos que hablan más del contexto. Aquí vemos en una línea del tiempo diferentes cambios que ha habido en la normativa, básicamente en la ley de extranjería, que nos ayudan a posicionarnos y a comprender con más detalle cuáles son esos beneficios que hoy por hoy toda la persona que quiere venir a estudiar tiene a su favor o en contra, ¿no? Vemos que antes del 2018 el estudiante que por ende sacaba un visado de estudios, únicamente le servía para estudiar. Es decir, no se permitía que el alumno o el estudiante trabaje, ¿ok? En el 2018, después del 2018, básicamente, finales del 2023, cambia la ley y nos indica que el estudiante ahora puede trabajar hasta 30 horas semanales. Es un poco más de un medio tiempo, y ya empieza un horizonte mucho más prometedor para todos aquellos que vienen a realizar un estudio, porque pueden optar a un trabajo de 30 horas a la semana como máximo. Por eso se convierte en un horizonte mucho más atractivo el venir directamente a España. Ha habido diferentes regulaciones en torno a la ley de extranjería. La más importante que se dio hace unos meses, concretamente en el mes de mayo del año 2025, es que solamente daban autorización para trabajo los estudios superiores, llámense grados universitarios, maestrías oficiales o propias, o también de formación permanente, doctorados obviamente, y las FPs oficiales. Esto es importante ¿por qué razón? Y de hecho lo vemos todos los días con nuestros estudiantes. Cada estudiante tiene una realidad muy diferente. Y es importante que en ese diálogo que tiene el estudiante interesado con alguno de los asesores de Nexo, básicamente va plasmando su realidad, ¿no? Algunos tienen un interés diferente, unos quieren venir a algún tipo de programa u otro, y el asesor es la persona que va a ser precisamente quien va a filtrar qué tipo de información,
qué tipo de servicio también necesita de acuerdo a la realidad de cada alumno. ¿Okay? Para nosotros no hay un solo servicio que aplica para todos, porque claramente vienen diferentes tipos de alumnos de diferentes países, con realidades diferentes, grupos familiares, 2 personas que vienen juntas, una persona que viene solo con un hijo. Entonces, de acuerdo a eso vamos ayudando a todos nuestros estudiantes. ¿Por qué elegir España? En resumen, para terminar un poco con esta primera parte del contexto. Primero, diría, si bien es el segundo punto aquí, vas a aprender en tu propio idioma. Vas a trabajar en tu propio idioma. Por otro lado, hay una educación de alta calidad que, sin desmerecer la educación de nuestros países de Latinoamérica, el estándar aquí es un estándar europeo. Entonces, por lo mismo, la educación termina dándose de un nivel superior. Adicional a eso, tenemos programas que se adaptan a diferentes tipos de realidades y perfiles. ¿Okay? Gente que tiene titulación, gente que tiene titulación técnica o gente que tiene una titulación o educación básica también tiene opción para postular a alguno de nuestros programas. El punto importante que se obtiene un visado o permiso de estancia de estudios con autorización para trabajar, que lo convierte en una opción muy interesante. Y sobre todo, que es algo muy importante, es que tienen la tranquilidad de poder estudiar y trabajar de forma legal, que para muchos de los estudiantes que vienen hoy por hoy, de alguna manera quieren tener esa certeza de que pueden estar de forma legal durante la estancia y el tiempo que van a estar en España. Ahora bien, ¿qué oportunidades de estudio se ofrecen en diferentes ciudades con las que trabajamos? ¿Okay? Hoy por hoy estamos posicionados en ciudades estratégicas de España. ¿Okay? Vamos a ir viendo una por una. De igual forma, la sesión informativa no busca ir al mínimo detalle de un programa en concreto, sino mostrar en términos generales las diferentes opciones que tenemos. Esta información más detallada y minuciosa es el asesor de Nexo, el asesor de estudios que va a ayudar al posible interesado a poder encontrar ahí sí la opción más específica y que mejor les sirva a ustedes. ¿Okay? Entonces, empezamos por Madrid. Madrid, para seguir un poco en el contexto, hoy por hoy el 30% del empleo de toda España, o las oportunidades de empleo de toda España, el 30% está en Madrid. Entonces, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque en el diálogo que tenemos con los estudiantes, hay un público que viene directamente a Madrid, hay otro que se deja llevar por ciertas ideas de que Madrid es muy caro, que Madrid es complicada la inserción, que todo es extremadamente caro aquí, pero la realidad es que donde más opciones y oportunidades laborales hay también es en Madrid. Y la calidad de vida es muy diferente a otras ciudades. Y por otro lado, las opciones ya de cómo mantenerse en la ciudad son muy variadas, ¿no? Evidentemente, si me quiero ir al centro o a alguna de las zonas más exclusivas, definitivamente va a ser mucho más costoso. ¿Okay? Con relación a las opciones que hay en Madrid, ahí probablemente están viendo un clip, un video, que precisamente habla de este 30% de todo el empleo que se genera en España, básicamente aterriza en Madrid. ¿Okay? ¿Cuáles son estos clientes académicos que tenemos en Madrid? Pueden ver en pantalla, básicamente trabajamos con el Centro Universitario UNIT, que es un centro oficial. ¿Okay? Trabajamos con la Universidad Rey Juan Carlos, de la mano del Centro Universitario UNIT, con TEP Institute, que es básicamente un instituto enfocado y desarrollado a todo el tema inteligencia artificial, de la mano de la Universidad de Nebrija y la Universidad CEU San Pablo, que tiene diferentes sedes, una en Madrid, pero tiene otras sedes que ya lo veremos más adelante, por mencionar Valencia, Barcelona, etc. Y en todas ellas hay diferentes tipos de programas de estudios que se adaptan a la realidad de cada uno de los alumnos. ¿Okay? Aquí pueden ver un poco más de información detallada, ¿okay? de los clientes con los que trabajamos. Importante, esta información es a modo de guía. Hay una serie de listado de programas dentro de cada cliente
y evidentemente las modalidades de pago y el monto final de inversión va a ir variando de acuerdo al programa que ustedes elijan o al que estén interesados. Pero esto es una captura de pantalla interesante porque nos muestra cuál es el código de RUT asignado, que sin esto es prácticamente imposible que nos den un visado de estudios o estancia aprobada. Y después detalles de las áreas de formación. Como dije y vuelvo a recalcar, el asesor comercial de Nexo es la persona que va a acompañarlos en ese proceso de ir a una opción mucho más exacta. Pasamos a Ávila. ¿Okay? Ávila es una provincia de España muy interesante. Muy pocos la conocen a detalle, pero es una provincia interesante. ¿Por qué? Porque uno, está muy cerca de Madrid, prácticamente a 1 hora y media de Madrid, lo cual principalmente te permite ya sea o vivir en Madrid, estudiar en Ávila, o vivir en Ávila y trabajar en Madrid, ¿okay? Cosa que es interesante también de cara a la inserción que van a tener los alumnos aquí, ¿okay? Concretamente en la provincia de Ávila trabajamos con la Universidad Católica de Ávila, que es la universidad más importante de la zona, ¿okay? Y que no solo comprende Ávila, sino toda la zona que está ubicada en los entornos a Ávila. También es una universidad que tiene un código de RUT asignado y tiene diversas áreas de formación, ¿okay? Es de las universidades privadas más económicas que hay hoy por hoy en el país. ¿Okay? Y la formación también tiene un estándar muy alto, ahí lo pueden ver, ha sido calificada como una de las 25 mejores universidades por Forbes de España, privadas, claramente. El detalle de inversión y todo lo ven directamente con sus asesores. Pasamos a Valencia. ¿Okay? Valencia es una ciudad en crecimiento, la verdad que muy interesante, porque por decir así, no nos gusta poner en un podio a las ciudades, pero es la tercera ciudad de España con mayor crecimiento, ¿okay? Y hoy por hoy Valencia se posiciona como un lugar agradable para vivir, tienen mar, es muy diferente culturalmente a otras ciudades de España y termina siendo un destino interesante para todo el que quiere venir. Ahí básicamente nos centramos en la Universidad Politécnica de Valencia, que es de las 5 mejores universidades del país, y básicamente enfocados a programas de negocios, business, negocios digitales, neuroemprendimiento, marketing digital, etc. Es una universidad pública, también tiene un código RUT asignado, y trabajamos a través de ellos con diferentes convenios de prácticas que lo tenemos con todos nuestros clientes, pero también con esta, lo cual nos permite tener una inserción laboral de cara al estudiante muy interesante, ¿okay? Y también con precios, al ser una universidad pública, muy controlados, ¿okay? En la siguiente imagen van a poder ver más oferta académica. Ahí pueden hacer una captura de pantalla del QR y poder ver más a detalle todo el listado de programas con el que trabajamos. Y ya para ir a detalle de cada uno de estos programas, vuelvo a decir, hablen con su asesor, ¿okay? Ahora bien, ¿qué necesito para empezar esta experiencia en España? ¿Okay? Y esto es clave. Muchos de ustedes les atrae la opción, muchos tienen, de alguna manera son más impulsivos que otros en me tengo que ir o mejor veo bien el modelo. Nosotros básicamente ya son casi 1000 alumnos por año los que traemos año a año a diferentes centros de estudio de España, lo cual nos permite tener un conocimiento muy profundo de cada realidad, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de México, de Costa Rica, y poder entender muy bien cuáles son las necesidades más comunes. El punto importante aquí es que hay que entender caso por caso. Cada caso es un mundo y básicamente el objetivo de nosotros es dar un asesoramiento educativo muy individual que permita tener un contexto claro de qué es lo mejor para el estudiante, ¿okay?
Hoy por hoy conocemos a muchísimas agencias, claramente en Nexo no somos una agencia, que las agencias normalmente van directamente al trámite, ¿no? Vamos a hacer un trámite para que te vengas tú, no me interesa si vas a estudiar, no vas a estudiar, dónde vas a insertarte laboralmente. En Nexo no dejamos ni una de estas aristas sueltas, ¿ok? Entonces, en términos generales, ¿cuáles son estos requisitos que necesito? Aquí en pantalla van a poder ver algunos de los requisitos más comunes, o por no decir todos los requisitos que necesitan para poder postular, como es presentar una solvencia económica que no lo rige Nexo, no lo rige la universidad, lo rige la ley de extranjería, que van a poderlo ver ahí a detalle. Son más o menos 7.200 euros que tienen que demostrar que lo tienen. Importante aquí, no tienen que pagárselo a nadie, ni a Nexo, ni a la universidad, ni a extranjería, simplemente demostrar que se tiene, ¿okay? Adicional a eso, tienen que estar evidentemente matriculados en un centro oficial con una matrícula que sirva de cara a extranjería, que es básicamente lo que nosotros a través de nuestros clientes universitarios proporcionamos. Tener un seguro médico, que también tenemos el área de Nexo Seguros, que da hoy por hoy el seguro más económico del mercado, solamente lo tenemos nosotros. Antecedentes penales, que esto es un trámite personal que lo tienen que realizar ustedes en la entidad de sus países. Pasaporte en vigor, claramente, y un certificado de buena salud de un centro médico autorizado, ¿okay? Ahora entraremos en las diferencias de realizarlo en país de origen o directamente estando ya aquí en España. Yendo al tema de los estudios profesionales, que es interesante, básicamente tenemos diferentes tipos de programa que van a calzar de acuerdo a la realidad de cada uno. Tenemos maestrías de formación permanente, maestrías oficiales, FPs autorizadas, doctorados, pero la verdad es que el doctorado hoy por hoy el porcentaje que ingresa al doctorado es muy menor, ¿okay? Y básicamente las opciones ahí son maestrías oficiales, posgrados, también grados universitarios. De acuerdo a la realidad, a la edad también de cada estudiante, recomendamos qué es lo mejor y la mejor opción para ustedes, ¿okay? Les comentaba, el tema de los estudios profesionales, tenemos un punto interesante que es la empleabilidad, que como les comentaba, desde Nexo tratamos de ahondar y profundizar en el tema del post estudio, ¿no? El alumno después del estudio lo que quiere es insertarse laboralmente. Entonces tenemos diferentes convenios con diferentes entidades que de acuerdo al perfil de cada uno de ustedes va a haber alguna opción en diferentes lugares de España para hacer uso de estas 30 horas. No nos gusta inventar historias ni prometer cosas que no son, porque aquí quien va a mandar literalmente es el perfil que tiene el alumno. Si tiene un perfil que calza con algún puesto de empleo de alguna de las agencias con las que trabajamos, eso es como anillo al dedo. Entonces tendrían una oportunidad caliente de trabajo. Y aquí quien va a decidir es el empleador, no nosotros, ¿okay? Por lo tanto, no aseguramos ni prometemos trabajo, simplemente que tenemos una cartera de agencias interesante que da opciones de empleo para nuestros alumnos. El tema del seguro médico también les había comentado a través de Adeslas, ¿okay? Tenemos la opción y un precio negociado previamente que es el más económico del mercado, ¿okay? Como ven ahí son aproximadamente 420 euros anuales, varía un poco de acuerdo a la realidad y a la edad de cada alumno, pero básicamente nos movemos en torno a ese precio. Y es una prima anual, eso es importante. Hay seguros que te dicen desde 50 euros, pero son mensuales, ¿okay? No es una prima anual. Nosotros tenemos el precio más económico, es una prima anual que generalmente los alumnos no tienen problema en hacerla. Pasamos al tema de los antecedentes que comenté. Hay diferentes, cada poder judicial o ministerio tiene sus diferentes canales donde uno puede solicitar en línea o presencial el tema de antecedentes penales, que sepan que es un requisito obligatorio, ¿okay? Por otro lado, el certificado de buena salud, les comenté también que básicamente se tiene que solicitar con un centro médico oficial y ahí se puede ver más o menos
una imagen de este certificado que se presenta también en extranjería, ¿okay? Que lo firma un médico autorizado aquí en España también. ¿Okay? Ahora bien, les comentaba que hay dos caminos. Está el camino de hacerlo directamente desde Perú o desde el país de origen, ¿okay? Sea Colombia, sea Chile, Costa Rica, México, o directamente hacer una estancia por estudios, ya no un visado de estudios, directamente en España. ¿Okay? Cada camino tiene su realidad concreta y sus pros y contras. En el caso de Perú, lo pongo porque es lo que tenemos más a la mano, básicamente el Consulado de España tiene de alguna manera terciarizado el proceso a BLS, ¿okay? Que es la empresa que gestiona todo el tema de visados de estudio. ¿Cuál es el punto más importante aquí? Que el alumno que saca un visado de estudios ingresa a España ya con el visado, con el pasaporte sellado, indicando que tiene un visado ya ganado. Y después, estando aquí, es hacer un trámite mucho más sencillo. ¿Cuál es? Básicamente, a ver, hay unos riesgos que son menores. El alumno que viene acá viene de alguna manera tranquilo. Y el contra de esto es que es un proceso ahora, y esto pasa en Colombia, pasa en la mayoría de países, la demanda de visados de estudio es altísima, ¿okay? Entonces, el proceso que antes era mucho más rápido, duraba un mes y medio más o menos, hoy por hoy puede durar hasta 3 meses, ¿okay? Y si me deniegan el proceso del visado de estudios, es volver a empezar de cero, ¿okay? Básicamente van a ver un poco más de detalle en la imagen que están viendo de los pros y contras, ¿okay? ¿Cuál es? Bueno, aquí hay un ejemplo de una resolución aprobada, que esto lo vemos todos los días con nuestros estudiantes. Aquí hay un pasaporte, lo que les comentaba, visado, que es lo que el alumno que saca un visado de estudios tiene en el pasaporte, y es con lo que el oficial de extranjería que los atienda es lo que va a ver, ¿okay? Y vamos al tema de España, ¿okay? Aquí, al igual que en el modelo anterior o en el camino anterior, van a ver cuáles son los pros y contras de hacerlo ahora sí desde España, ¿okay? Hacerlo desde España, la realidad es que ingresas al país, con excepción de Bolivia y Venezuela, Cuba también, que no puedes ingresar al país si no es a través de un visado, ¿okay? Todos los países que están fuera de los que no he mencionado, de los que he mencionado, mejor dicho, pueden ingresar a España con una visa de turismo, o básicamente como turistas, sin necesidad de hacer un trámite del visado, y estando aquí en los primeros 30 días, que eso ha sido uno de los cambios más importantes de la actualización de la ley en el mes de mayo, es que en los primeros 30 días yo tengo que hacer el cambio o ingresar la solicitud de estancia por estudio, ¿okay? ¿Por qué esto es importante? Porque el alumno, nos encontramos todos los días con alumnos que dicen, pero yo estoy dentro del plazo todavía, tengo mi visa de turismo o el tiempo de estudios de 90 días, de turismo de 90 días. Y claramente uno que viene como turista tiene 90 días para estar aquí. Sin embargo, solamente los primeros 30 días de haber ingresado es que yo voy a poder hacer el trámite. Si estás aquí ya 31 días en adelante, lamentablemente ya no hay nada que hacer, ¿okay? Y como digo, nos suele pasar muy frecuentemente con alumnos que preguntan para iniciar recién el proceso y ya no se puede hacer nada. Y no hay ninguna opción viable tampoco, ¿okay? Otro punto importante aquí es que todos los alumnos que vienen a través de nosotros, ¿okay? Bueno, no todos, el 80% ya ingresa al país con el certificado de matrícula y con su plaza asegurada, ¿okay? Que eso es importante que lo tengan previamente a iniciar el proceso. El otro 20% ingresa al país si va a hacer una estancia por estudios, y aquí dentro de estos primeros 30 días hace la matrícula como tal del programa.
no es lo recomendable porque te puedes quedar sin plaza en el programa que vayas a aplicar. ¿Okay? Todos los otros detalles lo pueden ver en la imagen de cuáles son estos pros y contras de hacer una estancia por estudios. Yendo un poco al contra que comentaba del visado de estudios, en el caso de alguna denegación que te hagan directamente aquí, generalmente extranjería te da un tiempo para presentar algún tipo de recurso o aclarar algún documento que no está claro. Pero ya no me deniegan el proceso, sino me da tiempo para presentar un recurso y evidentemente casi que el 100% suele ganarse. ¿Okay? Y aquí básicamente pueden ver un modelo de un permiso. Ya esto no es el pasaporte sellado, ¿okay? Sino es la tarjeta que el alumno obtiene, que es básicamente el famoso TIE. ¿Okay? Y el número del NIE asignado también, que está en este plástico, ya que es lo que todos al final quieren obtener cuando vienen. Y lo que está a la derecha es una resolución también de estancia de estudios aprobada con autorización de trabajo. ¿Okay? Un punto importante aquí que también los alumnos nos preguntan mucho es: ¿ustedes me ayudan a hacer una estancia por estudios y también la autorización de trabajo? ¿Cuál es el trámite para poder trabajar en España? Ojo, aquí es importante que no hay que hacer ningún trámite para poder trabajar aquí. Lo importante es que una vez que yo obtengo la estancia o el visado de estudios, automáticamente tengo la autorización de trabajo. No tengo que hacer ningún trámite adicional. Y eso se reflejará en el TIE y en la resolución que me entregue extranjería. ¿Okay? Importante porque algunas agencias dicen: yo te voy a ayudar a hacer los dos trámites, el de estudio y el de trabajo, pero la realidad es que se hace uno solo. Y si es un estudio superior, siempre va a venir con autorización de trabajo. Y todo lo que trabajamos en Nexo es estudio superior. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo te ayudamos? Bueno, he dicho la verdad que muchísimas maneras de todos los procesos de ayuda que tenemos en Nexo. Me parecía interesante poder aclarar y dar un contexto mucho más amplio de todo lo que hacemos. Pero básicamente, como ven en esta imagen, tenemos el asesoramiento educativo, que, ojo, es importante. Nosotros lo que hacemos desde Nexo no es solamente venderles un programa de estudios, ¿okay? Nosotros como Nexo trabajamos, somos socios estratégicos de los clientes con los que trabajamos. No somos una agencia que simplemente vende un número determinado de matrículas, sino que diseñamos los programas con la universidad, conociendo muy bien el sector latinoamericano. ¿Okay? Y eso nos permite dar un asesoramiento educativo mucho más aterrizado a la realidad de cada alumno. ¿Okay? Eso no lo tiene nadie, solo lo tenemos en Nexo. ¿Okay? Asimismo, el plan de pago, el precio pensado para Latinoamérica también es un proceso que es logrado por Nexo. Después está el asesoramiento legal. Si tienen un título técnico universitario es otra, y una titulación universitaria también. ¿Okay? El equipo legal es el que se encarga de hacer este proceso. Y aquí pueden ver un poco un flujo, un mapa de procesos de cuál es ese recorrido que hace el alumno interesado para poder tener un resultado final de un visado o estancia aprobada. En el caso de la solicitud del alumno, yendo un poco al tema de las homologaciones, también vemos que, de acuerdo al ministerio que va a recibir esta documentación o titulación que el alumno vaya a postular, nuestro equipo legal básicamente prepara un expediente, lo presenta y mantiene al tanto hasta que salga una resolución aprobada de homologación al alumno que ha solicitado el proceso. Requisitos académicos también, es todo un mundo el tema de la homologación, y esto se explica a detalle con cada alumno interesado en el proceso. Hay algunos programas universitarios que no se hace un proceso de homologación, sino un proceso de equivalencia. En concreto es lo mismo, simplemente que cambia el término de acuerdo al diferente tipo de programa que van a postular. Ahí está un poco la documentación requerida, el tema de homologaciones. Aquí un resumen del tema de vinculación laboral o empleabilidad, que esto, como les dije,
depende principalmente del perfil que tiene el estudiante. Y hay perfiles de todo tipo, más capacitados, menos capacitados, con más experiencia laboral, con menos experiencia laboral. La idea es tener perfilado todos nuestros alumnos para poder encontrar una solución mucho más adecuada a cada alumno. Todo este mundo que para muchos es complicado y claramente no es fácil, ¿okay?, tomar la decisión de venir, nosotros desde Nexo tratamos de allanar el camino, ¿no? Que el alumno que viene encuentre un aliado que va a gestionar todo su proceso, no solamente su trámite legal, no solamente su estudio, sino ver todas las vertientes de negocio que tenemos o que el alumno tiene que considerar cuando va a venir directamente a España. Finalmente, vuelvo a recordar el QR, donde van a poder encontrar a más detalle toda la oferta académica que manejamos, ¿okay? Algunos testimonios de alumnos que ya están aquí, bueno, son 6 de los cientos de alumnos que ya están insertados aquí y con los cuales tenemos una buena relación y nos van contando un poco a qué empresas se han insertado posterior al estudio. Algunos empezaron en Madrid y ahora están viviendo al norte de España o al sur de España. Es interesante ver cómo cada alumno va encontrando su camino, pero todos inician por el mismo, ¿no? Y en ese proceso de inicio es donde acompañamos a todos. ¿Cuál es el tiempo de aprobación para la visa? ¿Okay? Claramente, visado de estudios es cuando se hace en origen. Estancia por estudios es cuando se hace directamente en España. El tiempo de un visado de estudios que se hace en el Consulado de España del país donde ustedes viven, ¿okay?, va a variar entre mes y medio a 3 meses como máximo. Puede ser que se demore un poco más dependiendo del tiempo en el que solicitan el visado, pero no debería tardar más de ese tiempo. Si hacen una estancia por estudios, que es hacerlo directamente en España, el tiempo es mayor, puede durar hasta 6 meses en tener una resolución, pero generalmente a partir del tercer mes ya debería tener una resolución aprobatoria por parte de extranjería. ¿Puedo viajar con mi familia? Una pregunta habitual. La respuesta es sí, ¿okay? Puedes viajar con tu familia sin ningún problema, pero generalmente los grupos familiares que vienen a través de un visado de estudio tienen que ir casi que de forma obligatoria acompañados por el equipo legal que tenemos. No es obligatorio que utilicen nuestro servicio legal, es una opción que la mayoría la utiliza, pero es interesante porque el abogado es el que va a poder ver la realidad del grupo familiar y recomendar la mejor opción. Entonces ahí siempre decimos, es mucho más fácil venir solo, evidentemente, porque es solo un trámite, pero cuando vienen grupos familiares que sí se puede, es importante hacerlo de la mano de un abogado, ¿okay? ¿Qué pasa si me niegan el visado? Otra pregunta habitual, ¿okay? Hay diferentes razones por las que me pueden negar el visado y al mismo tiempo diferentes tipos de opciones que me da extranjería para poder refutar. Generalmente con todas me piden presentar un recurso de reposición por algún tipo de denegación. Las denegaciones pueden ser por 1000 razones, porque la solvencia económica no está clara y te piden que te dan un tiempo para poder aclararla, no presentaste un seguro médico de acorde a lo que extranjería solicita, y esto es importante, que el seguro médico tiene que ser un seguro específico que extranjería solicita, que es el que tenemos en Nexo y es el más económico del mercado. O también puede ser relativo al centro de estudios, que el programa no cumple con los requisitos, que no suele pasar con nosotros, o que el centro no está autorizado, ¿okay? Es decir, no tienen RUCT asignado, cosa que todos los centros con los que trabajamos tienen. Si igual la resolución indicara eso, el alumno tiene la opción, si es por el estudio, de pedir una devolución de la matrícula, ¿okay?, o en su defecto presentar un recurso indicando que el centro sí es autorizado, que ahí es decisión del alumno ver cuál de los dos caminos utiliza. ¿La visa de estudio me permite trabajar? ¿Cuántas horas? Evidentemente sí. El visado o la estancia por estudios comprende la autorización para trabajar, eso sí, no a tiempo completo, sino 30 horas semanales como máximo. ¿Necesito apostillar mis documentos? Entiendo que es para poder aplicar algún tipo de programa. La respuesta es no, ¿okay? Dependiendo del tipo de programa,
voy a tener necesidad de apostillar o no los documentos. Generalmente las maestrías oficiales sí me piden que alguno de los documentos, como el título o el certificado de notas, estén apostillados, ¿okay? Pero los títulos propios, las FPs y los grados universitarios, en su mayoría son documentos que no necesitan estar apostillados, ¿okay? Ahí nuevamente la recomendación es que el asesor que está llevando el proceso es la persona encargada para decirles muy bien el detalle si necesitan o no apostillar. Estamos con la sesión de hoy. Nuevamente agradecerles a todos por el espacio. Como dije al inicio, buenas tardes, buenas noches o buenos días, porque la gente va de diferentes países escuchando a diferentes horas, y para nosotros es un privilegio poder brindarles información de calidad y poder darles sobre todo un contexto real de cuáles son las realidades para vivir, estudiar y trabajar en España. Así que mucho gusto y esperamos verlos en otra ocasión.